Estimados alumnos y estimados invitados del día de hoy. Bueno, la jornada del día de hoy tiene algunas diferencias con respecto al formato tradicional de cultura arquitectónica, porque efectivamente vamos a tener una primera charla, ¿cierto?, de nuestro invitado estrella del día de hoy, que es don Sergio Beresville, que vamos a presentar en unos minutos, y vamos a terminando levantando el telón y terminando con una conversación sobre arquitectura y ciudad, en la cual hemos invitado además al profesor Pedro Díaz, que nos va a acompañar y lo vamos a presentar en su minuto, para poder interactuar sobre el futuro de Concepción. Bien, el día de hoy nos acompaña don Sergio Beresville, arquitecto, urbanista, que lideró el proyecto de PRB CEBI 18 con respecto a la reconstrucción del borde costero de Concepción tras el terremoto y tsunami del 27F. Sergio fue distinguido además en 2014, hace pocos meses, con el Premio Nacional de Urbanismo en reconocimiento a su labor frente al plan de reconstrucción del borde costero de la región del Biobío, así como por toda la gestión pública de larga trayectoria en la ciudad de Concepción. Así que estamos muy felices de tener a Sergio en esta universidad y en esta escuela en particular, y siempre con excelente disposición de colaborar, y en este caso para compartir su experiencia en un proyecto específico que tiene que ver con la reconstrucción de nuestra zona y compartirla con nuestros estudiantes de arquitectura. Así que muchas gracias, Sergio, por la... Ya. Hola, ¿se escucha? Sí. Bueno, muy buenas tardes a todos. Primero agradecer las palabras de Soledad. Con mucha sinceridad les comento que me encanta poder estar en este tipo de instancias en las cuales uno se puede comunicar con los alumnos. Entiendo que la mayoría, salvo la excepción de la primera fila, no son alumnos. Y creo que es una oportunidad siempre de poder compartir algunas ideas, conocimientos, experiencias, que son un poco lo que voy a tratar de documentar hoy día. Voy a partir de una cosa muy general y después voy a ir a lo específico. Me parece que hay una oportunidad en esta presentación de hacer algunas reflexiones. Me gustaría que ustedes queden con más preguntas que con respuestas, ¿ya? Una muy buena pregunta, en el fondo, es el camino para encontrar respuestas, ¿ya? De manera que me encantaría que al término de esta presentación pudieran empezar un proceso de reflexión y de formulación de cuestionamientos de muchos temas que a veces nosotros vemos, sobre todo en la ciudad, y que asumimos como realidades y que no son tales. Parto por destacar por qué hablo de que un mejor país necesita mejores ciudades, porque ya hay una visión crítica respecto de nuestra realidad, que voy a entrar un poquito a documentar antes de abordar el tema que anunció Soledad, que tiene que ver con la reconstrucción del borde costero. Y también, antes de eso, comentarles que yo soy arquitecto y llegué al urbanismo porque en Chile, a diferencia de otros países, los arquitectos nos hemos tenido que hacer cargo de la ciudad. Nadie sabe si fue por obligación o porque nadie se quiso hacer cargo, porque en otros países el urbanismo es una disciplina en la cual convergen muchas competencias, digamos, y los arquitectos son una más. Pero en nuestro país la historia dice que nosotros como arquitectos nos hicimos cargo del destino de las ciudades, y bueno, hoy día cuando juzgamos a las ciudades juzgamos nuestra propia disciplina, ¿ya? Y cuando juzgamos también el futuro de ellas, también tenemos que entender que es nuestra disciplina en la que está en juego. Y allí hay dos cosas importantes. Uno, que nuestra formación a veces en las escuelas, y yo soy profesor también de arquitectura, más bien de urbanismo, pero en una escuela de arquitectura, me doy cuenta de que la formación de la arquitectura a veces trata de entender que a las grandes interrogantes, a los grandes problemas, se responde con un problema de la forma, ¿no? Como si la forma, con toda su arrogancia, fuera capaz de, con sus poderes mágicos, de responder a los problemas que tiene el hábitat. Y la verdad que cuando uno entiende la ciudad se da cuenta de que los problemas de ciudad no se responden necesariamente desde la forma, sino que de entender la forma en cómo se organizan las comunidades
y entendemos que ya no tiene tanto que ver con el diseño, sino que cómo nos organizamos para, en el fondo, tener mejores ciudades, ¿ya? Por eso este dicho que dice que nuestra sociedad es el reflejo de lo que son nuestras ciudades, es 100% verdad. Nos guste o no nos guste, a veces si la ciudad es fea y desorganizada, de alguna manera bajo esta lógica, debiera decir que está expresando genuinamente lo que nosotros mismos somos, ¿ya? Y obviamente si la ciudad es bella y muy organizada, de alguna manera bajo este principio, esta lógica, debiera de afirmar lo contrario. Pero algo de eso es así, en la ciudad no podemos organizar ni mejorar nuestras ciudades solamente con un tema de diseño, ¿ya? Sino que tenemos que entenderla y entender sobre todo el tejido, la estructura, las personas, cómo se relacionan, cómo se movilizan, cómo generan y construyen o cómo es su arquitectura en el fondo finalmente social. Espero no equivocarme con el pasador. A ver, vamos a hacer la primera prueba. No era. Tampoco. Menos. No, ninguna posibilidad. Ah, es que está apagado. No, está encendido. A ver. Haz la prueba. No, tampoco. Viene el ayudante. Señor director, por favor. Bueno, hay una pequeña trampa ahí, pero nada que no se pueda resolver. Ahí sí, ya. Entonces, como les decía, que tiene que ver con cómo se organiza en el fondo esta sociedad. Más que de un problema de diseño, tenemos que entender que las sociedades están en permanente cambio. Es decir, si estamos hablando de ciudad y entendemos que la ciudad tiene que ver con la organización de una sociedad, tenemos que entender también que la sociedad es móvil. Lo que fuimos en el pasado socialmente, desde el punto de vista de valores que estructuraban una sociedad, hoy día no lo son, ¿ya? En eso no hay que profundizar mucho. Hace un par de décadas las mujeres no tenían derecho a voto y era aceptado socialmente como una cosa correcta. En fin, hoy día, y lo que viene en el futuro ciertamente va a ser notablemente distinto. Por tanto, entendemos que la ciudad va a estar siempre bajo el prisma o el desafío del cambio y la variación de la estructura como socialmente nosotros nos organizamos. Lo mismo debería de ocurrir si es que este pasador nos ayuda. No hay caso. A ver si... ¿Por qué no comprar un aparato más sencillo? Ah, no era yo. Yo tengo un pasador. ¿Yo tengo este pasador? No funciona, ¿no? Funciona solo este. Ah, ¿y cómo lo vamos a hacer? Porque ya, bueno. Vamos a improvisar. Bueno, la palabra sería la siguiente, ¿o no? Ya. Entonces les explicaba que esto tiene que ver con la sociedad, que está en cambio, como también la tecnología. La tecnología naturalmente que está en cambio, y la tecnología es un tema extraordinariamente sensible en la organización de una ciudad. Piensen ustedes que en un siglo se percibe la irrupción del vehículo, hasta hoy día las TICs, como son las tecnologías, digamos, de la información y las comunicaciones, que han transformado la forma de relacionarnos en una ciudad, ¿ya? De la relación análoga, de vernos cara a cara, de relacionarnos con la vista, hoy día nos comunicamos virtualmente. Y eso tiene un impacto dentro de la ciudad, y si esto ha cambiado a la fecha, imagínense lo que viene en las próximas décadas, desde el punto de vista del cambio de las tecnologías. La siguiente. También ha cambiado, y la siguiente, la ciudad ha demostrado que tiene una capacidad de cambio y de transformación extraordinaria, ¿ya? En muy poco tiempo es capaz de reorganizarse en forma extraordinaria y mostrarnos cambios de imágenes, cambios formales, estructurales, que nos sorprenden. De manera que esa capacidad le es propia también a la estructura urbana de poder transformarse con un metabolismo adaptativo extraordinariamente rápido y precipitado. La siguiente. Pero también
sin que nosotros nos diéramos cuenta, y en la planificación urbana hasta aproximadamente 10 años atrás, pensábamos que los temas de urbanismo tenían que ver en el fondo con los problemas estrictamente de ciudad. Entonces pensábamos efectivamente que las sociedades se transforman, que las tecnologías van cambiando y que la ciudad en sí tiene un poder de transformación en sí misma que es extraordinario. Pero hoy día además nos dimos cuenta que el planeta cambia, ¿ya? Y ese es un cambio bastante radical, porque hasta hace muy poco tiempo pensábamos que la geografía en la cual nosotros construíamos nuestras ciudades eran geografías relativamente estables, ¿ya? Y eso nos permitía construir una lógica bastante sensata, que se expresaba en una arquitectura que finalmente era la expresión genuina, digamos, de la ciudad. Y eso hoy día está cambiando. Y está cambiando porque la imagen que viene, a continuación, la próxima, por favor, muestra que la transformación del planeta se ha acentuado en el último periodo de tiempo de una manera bastante radical. Nadie aquí quiere discutir si esto es un fenómeno cíclico, si esto es un fenómeno natural, si esto es producto del calentamiento global, si esto es producto del cambio climático y los efectos que el hombre con su modelo de desarrollo ha generado y ha transformado, digamos, en la biosfera. No nos vamos a meter en ese tema. Desde el punto de vista fenomenológico, vamos a constatar un hecho, que efectivamente que en las últimas décadas los eventos naturales catastróficos se han multiplicado en forma significativa, ¿ya? Más del doble de los eventos que se registraban en un periodo relativamente cercano a la fecha, ¿ya? Y eso evidentemente tiene como epicentro habitualmente a la ciudad. ¿Y por qué? Porque efectivamente la concentración de la población en el planeta se está dando en las ciudades y por tanto las ciudades son objeto habitualmente o son los epicentros de estas catástrofes, o mejor dicho de otra forma, las catástrofes son porque en el fondo las ciudades no son capaces de sobrellevar eventos naturales que probablemente en el pasado eran irrelevantes, pero hoy día con la mayor concentración de población, con la mayor vulnerabilidad social y estructural de las ciudades, estos eventos naturales se transforman en catástrofes. Y nos tenemos que hacer cargo de ese fenómeno, de ese problema que obviamente en el futuro, si uno sigue la proyección de esta línea recta, ¿ya? Nos anticipa un escenario futuro, por cierto, complejo que hay que asumir. ¿La próxima? ¿Qué pasa? Que la gente quiere vivir aún así en las ciudades. La imagen lo que está diciendo es que nos encanta vivir en las ciudades, queremos ser ciudadanos, ciudadanos de ciudad, ¿ya? No hay ninguna otra opción en términos cualitativos hoy día para validar la existencia del hombre que no nos imaginemos que sean las ciudades. Las ciudades nos proveen prácticamente todo aquello que hoy día dentro de nuestros cánones de necesidades buscamos, ¿ya? Y nos preguntamos también por qué, cuál es ese es el misterio que tiene la ciudad para hacer que esto sea efectivamente así. Es una pregunta que uno como urbanista se la hace siempre, ¿ya? Porque habitualmente cuando uno piensa en el pasado o cuando ve, digamos, toda la construcción de la felicidad decimonónica, se da cuenta de que el jardín del Edén, por ejemplo, es un jardín y se supone que es la expresión máxima de la felicidad del hombre, es decir, plantitas, árboles, cursos de agua. La naturaleza en sí misma es la expresión máxima del hábitat del hombre más feliz, ¿ya? Sin embargo, no hay nada más distinto que una ciudad, ¿ya? Y la ciudad, a pesar de lo imperfecta que es, sigue siendo el foco de concentración de la población. Y las Naciones Unidas dijo que para el año 2025 la población del mundo iba a superar el 64% de la población mundial. En Chile ya es el 86%, ¿ya? O sea, estamos sobre la meta mundial en términos de habitantes viviendo en las ciudades. Es decir, las ciudades son un punto donde nosotros vemos que podemos validar nuestra existencia. Y ahí nosotros nos preguntamos por qué. ¿Y por qué? Porque la respuesta es la que nosotros como urbanistas tenemos que tener claro para responder a los desafíos que se nos vienen. Y ahí hay una respuesta y es calidad de vida. En el fondo lo que al final de todo esto buscamos es calidad de vida, es decir, vivir mejor. Y dicho de manera más provocativa, uno diría, buscamos la felicidad, ¿ya? Creemos que podemos ser felices en la ciudad, ¿ya?
con lo imperfecta que son, ¿ya? Para nosotros, para nuestra familia, etc. Y la búsqueda de la felicidad es genuina, es un derecho. No significa que los urbanistas determinen la felicidad de las personas, ojo, ahí sería un error. Pero sí podemos los urbanistas, o los planificadores de la ciudad, y los arquitectos también, sí hacer infelices a las personas, eso es más fácil, ¿ya? Pero hacerlas felices es un compromiso que tenemos, de alguna manera, todos los que creamos, y es porque tenemos que pensar que el hombre está en el centro de lo que hacemos, como arquitectos o como urbanistas. Y no pensar que lo hacemos para políticas públicas, que lo hacemos para el transporte, que lo hacemos para las empresas, para las inmobiliarias. No, lo hacemos para las personas. Siempre tenemos que tener eso presente, y eso es una reflexión que o es un concepto que tiene que permanentemente uno repetirse, porque uno suele olvidarse, ¿ya? Porque construye, digamos, distintos parámetros, elementos, conceptos o herramientas que a veces nos alejan de lo principal, que es buscar la felicidad de las personas en la medida de las herramientas que nosotros tenemos. Si seguimos más adelante, la próxima, por favor. En Chile, los indicadores, adelante, más, otra, ahí. En Chile, los indicadores dicen, por número, que nosotros deberíamos de ser felices, ¿ya? Porque tenemos el ingreso per cápita más alto, porque tenemos los indicadores de desarrollo humano más altos de Latinoamérica, tenemos el déficit habitacional más bajo después de Costa Rica, y tenemos muchos otros indicadores súper buenos desde el punto de vista de los números, desde el punto de vista de los indicadores que supuestamente representan que nosotros vivimos en un estado, en un país donde están las condiciones para encontrar esta plenitud de la vida, esta calidad de vida y este ser feliz, digamos. Pero cuando vemos nuestras ciudades, entendemos que algo no cuadra, digamos, porque esta imagen elocuentemente demuestra una realidad que yo no la busqué, no la rebusqué, digamos, dentro de la ciudad, sino que la vemos en muchos cotidianamente. Es decir, nuestras ciudades están cruzadas por estos espacios de marginalidad que son expresión de que estos números maravillosos de los cuales nos sentimos todos muy orgullosos, yo personalmente también, cuando uno lo transporta y lo lleva a la ciudad, se da cuenta de que algo no se está cumpliendo o algo no es tan literalmente traspasable desde los números a la realidad de nuestra ciudad. Y si uno ve otros aspectos, adelante la próxima, por ejemplo, como la contaminación, tenemos más de 24 ciudades o zonas del país que están declaradas saturadas o latentes, es decir, que la calidad del aire de esas ciudades que nosotros hemos decidido que son el camino para encontrar la calidad de vida, nos están enfermando, ¿ya? Y efectivamente entendemos que las ciudades, bajo estos criterios, y no solo una ciudad, son 24, digamos, y en aumento porque crecientemente se están incorporando ciudades como Los Ángeles, Chillán, Osorno, Temuco y otras que en el sur, que están aumentando este número de ciudades que enferman desde el punto de vista de la calidad ambiental que ellas proveen a sus habitantes que buscan la felicidad, dicho irónicamente de esa manera. La próxima. Que no debería ser una sorpresa que somos los mayores productores de basura de Latinoamérica. Claro, como somos los principales, como tenemos poder adquisitivo, naturalmente eso se traduce en que somos los primeros productores de residuos domiciliarios per cápita, pero simplemente reciclamos el 10%, pero recientemente yo me informé que en el caso de Concepción, un estudio que se está haciendo, registra solamente que el 3% de la basura del Gran Concepción es reciclada, ¿ya? Lo que, por cierto, nos deja en un escenario vergonzoso frente a estos otros grandes indicadores de los cuales nos sentimos todos muy orgullosos. La próxima. Esta imagen habla por sí misma, ¿ya? Es decir, nos estamos escondiendo o protegiendo de lo público. Lo público es lo más genuino, que es el espacio público, que es la ciudad. Entonces algo está pasando, que aquello que es estructural de la organización de nuestra sociedad, que es cómo la sociedad se coordina y genera redes, y que fundamentalmente a través de lo público termina siendo el espacio del cual nos protegemos, ¿ya? Y nos sentimos además amenazados. Entonces buscamos en el fondo la felicidad detrás de estas vergonzosas rejas, para tener la seguridad que nos permite ser felices, ¿eh? Y aquí buscamos obviamente la felicidad del individuo. La próxima, por favor.
Y la ciudad en otros aspectos tampoco nos hace particularmente orgullosos cuando uno ve el abuso en cómo las empresas en el fondo ocupan y destruyen el espacio urbano, la imagen urbana, incluso aquellos edificios que con cierta nobleza nos recuerdan la memoria, muchas veces están flagelados en el fondo por la indiferencia con que nuestros propios servicios y la propia demanda de nuestros servicios de telecomunicación, internet y otros abusan sobre el espacio público. ¿La próxima? ¿Y para qué decir lo que recientemente ha quedado en evidencia? No solamente un problema del borde costero de la región del Biobío, sino que también, por ejemplo, en Valparaíso, con la vulnerabilidad de nuestras ciudades. En Valparaíso bastó un solo incendio para que se quemara prácticamente un 25% de los cerros habitados que forman, digamos, el primer escenario o fachada en el plan de Valparaíso. Y eso dejó en evidencia que la vulnerabilidad de las ciudades no es solamente un problema extraordinario como el que ocurrió en el borde costero de la región del Biobío y que vamos a ver más adelante, sino que también es un problema de otras ciudades como Valparaíso, ¿ya? Donde el problema no vino del mar, tampoco vino de una inundación especialmente importante, tampoco vino de un volcán, sino que vino de un incendio, ¿ya? Y así como se quemaban las ciudades hace 100 años, o para qué hablar Roma, ¿ya? A nosotros también se nos queman las ciudades. Y eso es una realidad que hasta el incendio de Valparaíso estaba oculta. Es tan así que en la norma chilena, en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, que ustedes van a conocer y van a tener que trabajar permanentemente con ella, no figura el término incendio forestal, ¿ya? O el incendio urbano, ¿ya? Porque obviamente es una realidad en la cual incluso los legisladores no tenían ninguna conciencia, ¿ya? ¿Para qué decir después del 27 de febrero que la palabra tsunami tampoco existe en la ordenanza, ¿ya? Algunos dicen, entre ellos yo, que es porque la ordenanza se hizo en Santiago y en Santiago no hay tsunami ni incendios forestales. Yo creo que algo de eso hay de verdad. La próxima. ¿Para qué decir el patrimonio, ¿ya? Es decir, las ciudades nuestras hoy día están amenazadas por el modelo respecto a lo que pasa en su patrimonio, ¿ya? Esta imagen es brutal, ¿eh? Pero representa de alguna manera lo que a microescala, mediana escala o a nivel de los barrios o a otra escala está pasando en nuestras ciudades. No hay una estructura de defensa del patrimonio, ¿ya? Es decir, esta ciudad que se construye con la memoria y que es parte también de nuestra cultura y parte de lo que nos hace sentir orgullosos e identificarnos con el medio y nos hace en parte construir la felicidad, obviamente que se ve perturbado con este tipo de proyectos que por lo pronto todas las ciudades chilenas están a merced de que esto vuelva a ocurrir por el momento, ¿ya? La próxima. El transporte público no es algo que particularmente tampoco nos haga felices, ¿ya? Aquí hay solamente una persona que muestra ser feliz en esta foto. ¿Lo ven o no? Es el gordito que está ahí en la parte inferior. Ese que está ahí. El resto, yo les doy firmado que es infeliz, ¿ya? Y que no tiene ninguna posibilidad de sentir que es parte de la construcción de un medio que promueve la calidad de vida cuando tiene que someterse al estrés de un sistema de transporte público, exageradamente esta foto en una situación particularmente mala, pero que no está alejado de la calidad del transporte público que hoy día tenemos y que hace que la mayoría de las personas trate tan pronto como pueda de bajarse del sistema de transporte público. Como en la imagen siguiente, que es la que nos lleva a pensar que la felicidad ya no está en lo colectivo, no está en el transporte público colectivo, sino que está en el transporte privado. Entonces, obviamente, la felicidad, así como la persona la busca enrejada en su casa, la busca en su propio vehículo, en el fondo no está haciendo otra cosa que buscar la felicidad en forma individual y no en forma colectiva, que es el mensaje principal que sustenta la estructura social de una ciudad. La próxima. Y esto, obviamente, nos puede llevar a pensar que si esta lógica del individuo, de buscar la felicidad individual y no colectiva, nos puede llevar a un escenario tan brutal como esta imagen que ustedes ven aquí, que por lo demás es un fotomontaje, no crean que es verdad, ¿ya? Pero podría ser una realidad si uno piensa que esto continúa para los próximos 20 o 30 años más, ¿ya? De esta manera como lo estamos planteando ahora. ¿Seguimos la próxima?
Porque efectivamente esta frase muy sabia de un exalcalde de Bogotá nos debería hacer pensar un poco. Efectivamente, un país desarrollado no es donde los pobres andan en transporte público, sino que donde lo hacen los ricos, ¿ya? Y es en parte lo que ocurre en los países que nosotros admiramos, en general, particularmente en Europa, ¿ya? No pongo referencia a Estados Unidos porque es lo más alejado que puede haber de este concepto, porque ellos han efectivamente explotado la lógica de la felicidad individual, digamos, y tienen medios para hacerlo con ciudades que están amenazadas por la sustentabilidad hoy día claramente. Pero nosotros estamos a tiempo aún, y la próxima por favor, de ajustarnos y mediar. Esta imagen, ¿por qué la pongo? Porque es lo que nosotros quisiéramos que, o la mayoría quisiera que fuera nuestro país, ¿ya? La mayoría se siente orgullosa de esa imagen. Yo creo que esa imagen representa genuinamente el país desarrollado que todos quisiéramos tener, aun cuando esa torre es cuestionable, no solo porque tapa la cordillera de los Andes, sino que porque genera una serie de perturbaciones urbanas en el entorno. Pero independiente de eso, es una imagen que muestra un país del primer mundo, ¿ya? Y donde yo he mostrado esta imagen, todos quedan sorprendidos de lo que es hoy día Santiago y pueden construir una idea falsa de que nuestro país ha alcanzado, digamos, las primeras líneas de desarrollo económico como tantos otros países en el mundo. Lo que no es verdad, porque si uno pasa a la imagen siguiente, se da cuenta de que el costo de tener esta realidad lleva de por medio casos como Bajos de Mena, que es un caso particular de Santiago muy conocido, que es una concentración homogénea de familias que optaron por obtener una vivienda bajo el régimen de los subsidios habitacionales y que crearon en el fondo prácticamente una ciudad, ¿ya?, de pobres, ¿ya?, que lo que lograron fue obtener una vivienda y el Estado creyó que al entregarles una vivienda los hacía felices, entre comillas, ¿ya?, o los sacaba de la pobreza. Sin embargo, los hizo más pobres porque con este tipo de soluciones lo que construyeron en el fondo es una no ciudad. Si ustedes se fijan en estas imágenes que hay acá, no hay parques, no hay equipamientos, no hay grandes supermercados, no hay espacios públicos que uno pueda imaginar de calidad y difícilmente alguien podría afirmar que una persona tiene opciones reales de alcanzar la felicidad en una ciudad, en un barrio como este. Aquí, efectivamente, tanto es así que hoy día el Estado está destruyendo 57.000 departamentos, viviendas sociales que construyó en el pasado por la lógica de creer que las personas podían superar la pobreza obteniendo una vivienda. Y las personas pueden superar la pobreza en la medida, efectivamente, que entre otras cosas reciban una vivienda, pero que también reciban una ciudad, reciban un barrio, reciban un vecindario, ¿ya? Y eso, obviamente, que ustedes ven Bajos de Mena es una expresión de que eso no está por ningún lado. En todas las ciudades hay Bajos de Mena, ¿ya? Yo no voy a nombrarla acá porque aquí hay varios también en el Gran Concepción, pero basta mirar un poco la geografía de la ciudad para darse cuenta de este tipo de conjuntos que el Estado, con distintos colores políticos, ¿ah? Porque esto es una política que viene de la década a fines del 70, pero que se ha perpetuado por distintos periodos presidenciales con distintas ideologías, con pertenencias a distintos partidos, de alguna manera han tributado en que esto ocurra, ¿ya? Nuestra labor, nuestro desafío es cambiar, por cierto, eso. Adelante, la próxima. ¿Por qué? Porque esto se transforma, la segregación, tarde o temprano se transforma en discriminación. Es decir, aquí está el genuino ejemplo de que haciendo mal la ciudad podemos hacer a las personas infelices. En vez de hacerla feliz, y hacer feliz es mucho más difícil, pero podemos efectivamente estigmatizarla. La mayoría de las personas que viven Bajo de Mena oculta su lugar de residencia. Cuando le preguntan dónde vive, es decir, se avergüenzan del lugar donde viven. ¿Por qué? Porque declarar dónde uno vive significa que uno pertenece rápidamente a un estrato socioeconómico determinado, a un nivel cultural determinado, con cierto nivel de vulnerabilidad, y en otras palabras lo que estamos haciendo es reconstruir ancestrales diferencias, no solo clasistas, sino que de discriminación profunda, como muestra, digamos, elocuentemente esta imagen, cuando el racismo era parte de las expresiones de la discriminación. La próxima. Y esto se ve en la próxima.
en un testeo que nosotros hicimos el año 2012 sobre los principales factores que la comunidad consideraba de valor en la ciudad, y fíjense ustedes que los principales elementos tienen que ver con los espacios públicos, tienen que ver con las áreas verdes, tienen que ver con las lagunas, tienen que ver con el contacto con la naturaleza. Eso es lo que la comunidad en las encuestas, donde participaron más de 150 personas en distintas comunas, determinó que eran los principales valores por los cuales ellos tributaban en la ciudad y se sentían que pertenecían y que querían, digamos, participar en procesos de construcción respecto de su calidad de vida. La próxima. Y si uno lo mide hoy día, la siguiente igual, con la flecha del tobogán. Esto es una representación de cómo están distribuidas las áreas verdes en la comuna de Concepción, ¿ya? Si ustedes se fijan, hay sectores en los cuales las áreas verdes son 22 metros cuadrados por habitante, ¿ya? Y hay otras comunas, otros distritos, otros barrios donde apenas alcanza, no sé, 0,14 dice ahí, no alcanzo a ver bien, por metros cuadrados por habitante, ¿ya? La diferencia es brutal. Lo que está diciendo acá es que esta desigualdad con la cual construimos la ciudad también se replica en aquellos bienes que la comunidad más valora, que son sus espacios públicos, que son sus parques, que son sus áreas verdes. El estándar internacional recomienda que debiera ser sobre 8 metros cuadrados de área verde por habitante. Y nosotros tenemos barrios en los cuales apenas tenemos una superficie que podría llenar un macetero, ¿ya? Y otros sectores, obviamente, donde tenemos muy por encima los estándares de cualquier país desarrollado. Entonces, esta desigualdad que vemos en cómo estamos construyendo la ciudad se ve perfectamente reflejado también en algo tan sencillo como la disponibilidad o la distribución o el acceso a los bienes públicos que nos hacen, entre comillas, felices, ¿ya? La próxima. ¿Qué pasa qué nos podría alentar o desalentar? Es que en la pirámide de Maslow, que es quien determinó hace muchos años las necesidades del hombre, efectivamente la ciudad no está en la prioridad, ¿ya? Las prioridades están en el tema de la seguridad, recién en el nivel de la pertenencia, que es cuando el hombre ha evolucionado, ha alcanzado ciertos estándares que son mucho más primitivos, aparece la ciudad o aparece el concepto de barrio, ¿ya? Lo que nos dice que nuestra sociedad tiene que resolver primero un montón de otros problemas, y que es lo que hoy día vemos con la salud, la educación, la seguridad, la economía, el trabajo, etcétera, antes de preocuparse de las ciudades. Y esto uno lo ve, y espero que no me escuche ningún político aquí, hoy día presente, o futuro político probablemente, o mejor futuro político, ojalá todos fueran futuros políticos, porque este mensaje les serviría. Ningún político hoy día habla de los problemas de la ciudad. No es tema político, ¿ya? Y no es tema político, ¿por qué? Porque resulta que los problemas de ciudad se resuelven a mediano y largo plazo. Más allá de las fronteras administrativas o las fronteras que tienen electorales las propias autoridades. Una presidenta de la República tiene 4 años para hacer su trabajo. ¿Ustedes creen que en 4 años podrá mostrar dividendos políticos de las transformaciones en las ciudades que se necesitan? Imposible, ¿ya? Resolver el problema, en Chile el estándar de área verde por habitante es de 4 metros cuadrados en general. Se replica en Concepción es exactamente 4 metros cuadrados de área verde por habitante. Para que llegue a 8, en Concepción se necesitan 260 hectáreas, ¿ya? 33 parques Ecuador. ¿Usted cree que algún político se va a comprometer con un desafío así en 4 años? Hacerlo es imposible. O resolver los problemas de congestión, o los problemas de transporte, o los problemas de contaminación, los problemas de patrimonio. Es decir, quien se involucra en la ciudad corre el riesgo efectivamente de no alcanzar a cosechar sus dividendos políticos, porque los procesos de transformación de la ciudad son a mediano y largo plazo. Por tanto, esto debiera ser política, entre comillas, como dicen, de Estado, no de gobierno. Hay una diferencia entre Estado y gobierno. El Estado tiene políticas a largo plazo y son los principios declarados, digamos, de toda una sociedad. El gobierno tiene su programa, ¿ya? Esto no puede ser parte de un programa, tiene que ser una política de Estado, y hoy día no lo es. Debería ser una política de Estado como las relaciones internacionales, como los temas de salud, como los temas de educación, ¿ya? Pero hoy día no lo es. Entonces ahí tenemos una amenaza gigante a la cual estamos llamados nosotros a revertirla. La próxima. Y esto, llego ahora al tema del borde costero. ¿Por qué llego así? Porque resulta que lo que ocurrió el 27 de febrero no es otra expresión muy distinta
de que las ciudades del borde costero sufrieron y experimentaron lo que experimentaron después del maremoto y terremoto del 27 de febrero, porque las ciudades estaban desatendidas desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la planificación urbana, desde el punto de vista de las autoridades, desde el punto de vista del Estado, ¿ya? Y ahí todos somos responsables. Yo no estoy sindicando acá personalmente a nadie, porque yo soy planificador urbano y llevo muchos años en el ejercicio, por tanto me tengo que hacer una mea culpa, ¿ya? Nadie se hizo responsable de poder haber primero anticipado lo que ocurrió y bueno, y ahora tenemos la oportunidad de revertirlo para el futuro. Sigamos viendo las próximas. La próxima, este es el foco donde fue obviamente el evento que vivimos. La próxima, por favor, es una animación que probablemente algunos de ustedes conocen, pero muestra en el fondo lo que ocurrió el 27 de febrero. Una de las características que tuvo fue la longitud de la zona de fractura, ya todos probablemente ustedes lo saben, pero eso generó obviamente un evento bastante extraordinario dentro de la intensidad y las magnitudes que se alcanzaron, dentro de lo cual obviamente la siguiente, uno de los principales afectados fue el borde costero, y esto obviamente fue un evento de escala planetaria, ¿ya? Por primera vez fuimos los primeros del mundo, ¿ya? Pero en un producto no necesariamente... esto es, claro, el primer golazo, digamos, de nuestro país hacia el planeta fue, y además sentirnos importantes, porque no solamente movimos el eje de la Tierra, sino que nos hicimos sentir en toda la cuenca del Pacífico, en un evento de una magnitud extraordinaria, que obviamente, como vamos a ver más adelante, la próxima, en una representación nos hizo ver grandes en el planeta. En la próxima, pero también nos dimos cuenta de que lo que nosotros hacíamos nos podía venir de vuelta, como ocurrió la anterior. Por favor, retrocede ahí. Con el maremoto y el terremoto del 12 de marzo de 2011 en las costas de Tohoku, en Japón, ¿ya? Es decir, nos dimos cuenta de que lo que nosotros podemos, que en el fondo nuestra fragilidad territorial o geográfica no solo depende de lo que nosotros somos por naturaleza a los cuales estamos sometidos, sino que además somos receptores de eventos que pueden ocurrir tan lejanos como al otro lado del océano y que nos hacen igualmente vulnerables. ¿Y por qué digo esto? Porque muchos dijeron después del maremoto del 27 de febrero que este era un evento que ocurría cada 150 años y que por tanto había que olvidarse porque iban a pasar varias generaciones más entre medio hasta que esto ocurriera y probablemente el país iba a estar en 150 años más preparado para enfrentar un evento de esta naturaleza. Y resulta que un año siguiente, es decir, 13 meses después, Dichato, que vamos a ver más adelante, se inundó casi en su totalidad, al igual que lo ocurrido el 27 de febrero con un poquito menor intensidad. Es decir, nosotros estamos expuestos a un planeta que está en cambio y no solamente en la inmediatez de nuestra geografía, sino que del planeta en su conjunto. La próxima. Y esto ha llevado a que Chile hoy día lidere entre los 10 mejores del mundo en materia de riesgos. Chile se ubica junto a Japón y otros países, algunas potencias y algunos países subdesarrollados, en la lista de los 10 países más vulnerables, más riesgosos del mundo, ¿ya? Y esto lo muestra la Universidad de Bonn en un estudio, un informe que sacó el año 2013, en el cual es el resultado de un estudio de múltiples variables, en los cuales definitivamente nos hace asumir que vivimos en un país muy vulnerable, es el que nos tocó vivir y que tenemos que estar preparados. Lo que nos resulta ahora difícil de entender es cómo, si esto ha sido así, y la historia lo demuestra, no hemos sido capaces de crear una política oportuna para organizar nuestras ciudades y disminuir la vulnerabilidad de ellas. Veamos la próxima. Y estas son las ciudades que el 27 de febrero, después del maremoto, se vieron afectadas en todo el borde costero de la región del Biobío y que fueron objeto de un plan que vamos a mostrar someramente, dado que tampoco no quiero extender mucho la presentación. Por favor, la próxima.
La próxima, en la cual ahí se muestran las distintas localidades, que eran 18. Esto simplemente con los números de las edificaciones que fueron destruidas. En el caso de Talcahuano, más de 7.600 edificaciones fueron destruidas, ¿ya? Son muchísimas. Uno de repente piensa que por ejemplo, en Tumbes, 119 no son nada, ¿ya? Pero eso representa casi el 70% de Tumbes, es decir, de una localidad que el 70% de la localidad se destruya, es extraordinariamente significativo por las consecuencias que tiene operacionales y organizacionales que después vamos a ver. La próxima muestra un recuento de los daños para que no nos olvidemos, y esto es importante que no nos olvidemos porque nuestra mente, por un tema de resiliencia psicológica, trata de borrar lo que ocurrió. Y eso es bueno para poder sobrellevar, digamos, esto de vivir en el abismo, como es vivir en Chile, ¿ya? Pero también es malo porque nos evita generar mecanismos para mejorar nuestra resiliencia, como son tomar medidas. Y fíjense ustedes que en el borde costero más de 1.200 instalaciones comerciales se destruyeron. La próxima. Más de 190 instalaciones industriales. La próxima. Con establecimientos educacionales. La próxima. Establecimientos de salud. La próxima. Y otros equipamientos críticos. La próxima, como los bomberos, como carabineros y otros. Y la infraestructura pública. Y si ustedes se fijan en instalaciones, más de 1.500 instalaciones de servicio, ¿ya? Que uno diría son de utilidad pública y son vitales para que el órgano de la ciudad funcione, se encontraron afectados, por no decir colapsados. Entonces uno se puede imaginar que si los equipamientos críticos como los bomberos y los carabineros se vieron afectados, como esa imagen del carro bomba completamente destruido que ustedes veían ahí, de alguna manera uno siente vergüenza, porque uno dice, bueno, si son los bomberos los que uno tienen que rescatarlo a uno, finalmente aquí se ocurre que el país tiene que ir a rescatar a los bomberos, ¿ya? Es decir, es la lógica del absurdo, ¿ya? O por ejemplo ocurrió recientemente en el terremoto de Iquique, donde tuvieron que soltar a más de casi 300 reclusas de un penal, porque efectivamente el penal estaba emplazado en una zona de riesgo. Entonces uno dice en qué país vive, donde efectivamente los que están bajo una lógica de cumplir una pena tienen que ser liberados para salvar sus vidas, lo que es absolutamente razonable y una excelente medida de gendarmería, porque está la vida por sobre la pena aflictiva que pueda tener. Pero lo que no se puede entender es cómo tenemos ciudades que producen estos absurdos, ya que tenemos que incluso olvidarnos de los regímenes legales que nos organizan. ¿Para qué decir la evacuación de más de 23 hospitales, ya cuando se dio la alerta de tsunami recientemente en abril? ¿Ya? Uno se pregunta, pero ¿cómo nadie pensó que estos hospitales no podían estar en zonas vulnerables o inundables? ¿Ya? O más patético, el relato de esas viejitas que estaban en un asilo de ancianos que nunca se enteraron que hubo alarma de tsunami porque todas las encargadas de cuidarlos arrancaron y le dejaron a las viejitas en el asilo, ¿ya? Ese tipo de crueldad no es un problema, es un problema de política pública, pero ojo, es un problema de ciudad. No puede haber en una zona de riesgo un asilo de ancianos, como no puede haber un colegio, como no puede haber un hospital, como no puede haber un recinto penitenciario, ya lo dije bien, como no pueden estar los bomberos, los carabineros, ni tampoco instalaciones a lo mejor contaminantes y una serie de otras cosas. Pero esa lógica no está impuesta en la ciudad. Por tanto, vivimos en ciudades que no solamente son vulnerables porque el planeta está cambiando, sino que nosotros también acentuamos esa vulnerabilidad. Y eso es un poco lo que vamos a ver más adelante. La próxima. Contarles también, próxima, que cuando ocurrió esto nos dimos cuenta de que la mayoría de los planes reguladores no tenían considerado el riesgo de tsunami, ¿ya? Ni Talcahuano, ni Penco, ni Dichato, ninguna. Incluso Penco tiene una historia que vamos a ver más adelante, de tsunami, no lo tenía considerado. La próxima, que los equipamientos críticos, ya les dije, estaban todos en las zonas vulnerables. La próxima, que las ciudades no tenían sistema de alerta temprana, es decir, ni sirenas, ni letreros que indicaran lo que había que hacer, ni zonas, ni vías de evacuación, etcétera, etcétera, salvo algunas honrosas excepciones. La próxima.
que las leyes y las ordenanzas no decían nada de la ocurrencia de los tsunamis ni lo que había que hacer para estar preparado para ello. La próxima. Y además nos dimos cuenta, la próxima, que esto trajo no solo como consecuencia una destrucción de la ciudad, sino que también de nuestro capital social, que es lo más valioso. Es decir, cómo esta sociedad se construye con sus lazos de afecto, con sus lazos de apoyo, con sus lazos de vínculos colectivos, ¿ya? Y esto llegó a tan altas esferas que efectivamente la institucionalidad también del país se cayó. Aquí Manuel Rodríguez, cuando se cae de su cabalgadura, es un fiel reflejo de lo que pasó el 27 de febrero, cuando nos quedamos en el fondo sin Estado, prácticamente sin gobernabilidad, sin autoridades que nos dijeran lo que teníamos que hacer. Y esto no es una recriminación a ninguna autoridad, porque si esto hubiese ocurrido hace 40 años atrás o si hubiese ocurrido hace 20 años atrás con gobiernos distintos, habría sido exactamente lo mismo, porque en el fondo el tema de la ciudad y su vulnerabilidad no estaba socializado en nuestra forma de construir el hábitat. La próxima. Y bueno, y esto para que recordarles lo que detonó, ¿ya? Detonó en el fondo cosas de las cuales efectivamente queremos olvidarnos y que fue esas 48 horas que acentuaron las posibilidades y limitaron las posibilidades de hacer que nuestras ciudades fueran resilientes. ¿Sigamos? La próxima. Esta imagen es de Dichato antes del 27 de febrero y la imagen que ustedes van a ver ahora, la próxima, es como quedó después de, ¿ya? La próxima y la próxima. Por eso quería hacer yo esto, porque no tengo que estar dando instrucciones permanentemente, pero es para que en el fondo la secuencia se entienda. La comparación de ambas imágenes lo que está mostrando es que efectivamente si el terremoto destruye edificaciones y pone en jaque, digamos, toda la operatividad de los territorios, lo que hace el tsunami, a diferencia del terremoto, es que destruye la ciudad y la destruye, créanme, hasta lo más profundo de ella, que es hasta el alcantarillado, ¿ya? Que está debajo de la tierra, lo destruye también. No me pregunten por qué, pero se destruye igual, ¿ya? En Dichato, la destrucción que experimentó no solamente borró las calles, eliminó los postes, borró todo el vestigio de lo que nosotros reconocemos como parte del hábitat o expresión del hábitat, y lo borró. De manera que las formas en cómo habérselas para reconstruir tiene que plantear efectivamente el desafío que evidentemente deja esta huella de destrucción, que es repensar las ciudades. La próxima, por favor. Estas son algunas imágenes que hoy día podemos mostrar porque las vemos con más objetividad, pero demuestran no solamente la magnitud del daño, sino que debemos recordar que lo que hace en el fondo un tsunami es que resetea la ciudad, es decir, borra incluso la memoria, porque las pérdidas de estas edificaciones son absolutas. No solamente que las personas perdieron sus bienes, también perdieron sus recuerdos, perdieron sus bienes que le generaban afectos y le permitían construir una historia incluso, ¿ya? Es más dramático. De manera que trabajar porque nuestras ciudades sean o puedan evitar este tipo de eventos, como vamos a ver más adelante, dentro de una política o una lógica a lo mejor de mayor resiliencia, tiene cierta lógica. ¿La próxima? Otras imágenes. La próxima. La próxima, que es una pregunta que la vamos a pasar rápido, porque todo el mundo después de esto se pregunta si estas zonas de riesgo hay que habitarlas o no, como en Valparaíso se están preguntando hoy día si el cerro hay que habitarlo o no, ¿ya? Y es una discusión legítima, pero resulta que cuando uno ve la próxima, la experiencia y ve, digamos, los daños que se han producido, la próxima, hay muchas razones para pensar que la lógica diría, no, sabes que olvidémonos del borde costero o olvidémonos de las zonas de riesgo, la próxima, y busquemos lugares efectivamente donde los indicadores de habitabilidad y de seguridad sean mayores. La próxima, porque en el fondo los niveles de destrucción son tan profundos que validan la lógica de decir abandonemos las zonas de riesgo. Sigamos la próxima. Y la historia de Penco nos dice algo. Este es un plano antiguo de Penco, la próxima, que
que está levantado en 1712. La próxima. La próxima, después del tsunami que ustedes conocen, que se produjo en 1750 aproximadamente, la colonia española, con sus representantes acá, tomó la decisión de abandonar Penco por un tsunami, por la zona de riesgo, y construir efectivamente lo que hoy día es Concepción. La próxima, que está en esa imagen, que nos muestra obviamente un lugar mucho más seguro de lo que era Penco. La próxima. Y la próxima. Ustedes ven hoy día Penco reproducido y multiplicado bastantes veces más de lo que ocurrió en el fondo en la decisión de 1750. Es decir, aquella decisión sabia de abandonar el borde costero por las razones de seguridad, tarde o temprano terminó simplemente acentuando un proceso de asentamiento costero que es el que hoy día refleja Penco, Lilquén y todo lo que es Penco, digamos, ¿ya? De manera que la pregunta que surge ahí es de qué valió haber tomado esa decisión, probablemente justificada y todos muy orgullosos de que estemos hoy día en Concepción, pero para Penco no significó otra cosa que tarde o temprano validar su proceso de recolonización en una zona insegura. Incluso, la próxima, bajo un texto de amenaza que se promulgó y que tuvo una vigencia de aproximadamente 20 años, que rigió para Penco, es decir, prohibición absoluta, incluso por normativa y sobre la base, digamos, del ejercicio del Estado para hacer valer esta restricción, no fueron capaces de evitar que posteriormente igual Penco se volviera a reconstruir en el lugar donde está. La próxima. Y esto no es una cosa de Penco, sino que también, miren esta imagen, esto es Puerto Saavedra, y aquí está toda la gente refugiada en una zona alta, esperando el maremoto de Valdivia del año 60, del 22 de mayo del año 60. Y la imagen que a continuación viene, ahí vean bien, Puerto Saavedra está ahí, la próxima. Y Puerto Saavedra hoy día está exactamente en el mismo lugar, donde, de la cual las personas con pánico tuvieron que evacuar el año 60. Es decir, algo nos dice que aunque nosotros queramos no habitar las zonas de riesgo, hay una fuerza mayor en el arraigo de las personas a la tierra, a su geografía económica, a sus espacios, a sus tradiciones, a su historia, que incluso está dispuesta a someterse eventualmente a ciertos riesgos, a asumir ciertos riesgos, ¿ya? Y ese es un misterio difícil de desentrañar. Creo que ahí tiene que trabajar la filosofía, la antropología para lograr desentrañar por qué el hombre insiste en vivir en estos espacios, incluso asumiendo el riesgo y los riesgos que trae perder sus bienes por los eventos naturales que amenazan el territorio. ¿Ya? Y no solamente sus bienes, también pueden ser sus vidas. ¿La próxima? Entonces, además entendemos, la próxima, que el territorio económico del borde costero es tan atractivo que no resulta fácil pensar en una relocalización, ¿ya? Si tuviésemos que relocalizar hoy día solamente el Gran Concepción, por el concepto de personas viviendo en zonas vulnerables, tendríamos que relocalizar a más de 300.000 personas que habitan o en zonas de inundación por inundación fluvial, o por remoción en masa, o por incendios forestales, o por riesgo de tsunami. Es decir, prácticamente quedan muy pocos espacios dentro del Gran Concepción donde uno pueda vivir sin la posibilidad de estar expuesto a algún tipo de riesgo. ¿La próxima? Entonces, las posibilidades de reconstruir en el borde costero como una posibilidad y haciéndose de alguna manera, olvidándose del pasado, que sería repetir el caso de Penco, es una opción. La otra podría haber sido definitivamente abandonarlo, lo que es, bajo esta lógica que hemos mostrado, inviable. La historia de Puerto Saavedra o la historia de Penco nos demuestran lo contrario, que no es el camino. Y finalmente, otra opción podría ser, a lo mejor, externalizando el riesgo como lo hacen los norteamericanos, es decir, ocupen nomás y le entregamos a las aseguradoras, en el fondo, les endosamos la responsabilidad de los costos de reconstrucción,
que también es lógico y tiene cierta validez, pero políticamente incorrecto. Nadie podría hacer hoy día o plantear una cosa de ese tipo en la reconstrucción, y menos en la que vivimos después del 27 de febrero. Por tanto, la única que quedó es internalizar el riesgo, es decir, de qué manera, y la próxima por favor, se puede construir el concepto de resiliencia. El concepto de resiliencia lo que es, en pocas palabras, la próxima, lo que está diciendo es que en el fondo uno asume que vive en un lugar riesgoso, pero hace tributar inteligencia suficiente en la forma en cómo construye ese hábitat para que la reconstrucción o la recuperación después de ocurrido este evento sea más expedita, sea más fácil, en el fondo podamos acortar estos plazos de reconstrucción. Uno podría perfectamente decir que Talcahuano, después del 27 de febrero de 2010, no fue una ciudad resiliente porque se demoró prácticamente un año en recuperar sus órganos vitales funcionales, como el comercio. Alguien podría decir, obviamente, que Dichato no era una ciudad resiliente porque sus habitantes tuvieron que esperar 4 años para recibir una vivienda. Una ciudad resiliente debiera ser aquella, en teoría, estoy hablando en teoría porque esto no sé si va a ocurrir o no, pero que después de ocurrido el evento, las familias puedan volver al lugar donde se produjo y puedan iniciar inmediatamente la reconstrucción de sus viviendas y que tal vez la reconstrucción de sus viviendas no demore más de 3 o 4 meses porque gran parte de la estructura quedó intacta, ¿ya? Y pudieron volver a sus colegios a una semana de ocurrido el evento, o en ese mismo día atenderse en un lugar seguro que sería el hospital, o haber sido rescatado por los bomberos que tenían su cuartel de bomberos en un lugar seguro, o sencillamente haber aprovechado el orden público de los carabineros que estaban con todo su equipamiento también en un lugar seguro y que pudieron atender a las personas. Ese sería el ideal de una ciudad resiliente que ustedes se podrán imaginar, no fue lo que ocurrió el 27 de febrero. Y esta imagen lo que muestra es una vivienda destruida en Dichato, y la próxima imagen muestra la casa que estaba al lado, ¿ya? La casa que está al lado obviamente es más resiliente que la que está al costado izquierdo. ¿Por qué? Porque la casa del costado derecho, que está a un par de metros, por no decir 20, a 30 metros, incluso sus ventanas quedaron intactas, por tanto las personas pueden volver a esta vivienda, la limpian, la arreglan y probablemente en 1 o 2 meses están viviendo en esa vivienda, ¿ya? O sea, esa vivienda es resiliente. A diferencia de esta de acá, que no queda ninguna otra opción que sencillamente demolerla e irse a vivir a un campamento, que le llamaron villas, digamos, no villas, le llamaron aldeas, digamos, de emergencia, por 1, 2, 3 y 4 años, ¿ya? Lo que obviamente no solo destruye la calidad de vida de esas personas, piensen que esas personas tenían niños que iban al colegio, tenía una red donde se empleaba parte de la familia, tenía una red de apoyo de vecinos que se destruyó en conjunto con esa solución. Y yo no critico las aldeas de emergencia, por favor, no es ese el objetivo, por el contrario, una solución noble para un problema gigantesco. Pero entiendan que una ciudad resiliente no debiera de exponer a sus habitantes a un estrés de calidad de vida como el que tuvieron que sobrellevar. La próxima. Seguimos. Este es un esquema, pasa hasta que se vean, digamos, otra y otra más. Este es el esquema de reconstrucción, la próxima, que se planteó, en el cual la resiliencia, que es el que me interesa destacar más porque los otros eran elementos complementarios, sumamente importantes si uno piensa respecto, digamos, de la sustentabilidad o las plataformas económicas, etcétera, pero nos vamos a concentrar en resiliencia, que finalmente como estrategia detonaron la construcción de los planes maestros de reconstrucción. ¿Por qué? Porque ya no había que reponer viviendas destruidas, como pasó en las ciudades mediterráneas afectadas por el terremoto, sino que lo que había que hacer era reconstruir ciudades. Y al reconstruir ciudades no solamente hay que recomponer casas, sino que hay que reconstruir la urbanización, los servicios públicos, los equipamientos, los espacios públicos y, como van a ver ustedes, también otras cosas que tributen en la resiliencia de ellas. La próxima muestra una imagen de lo que es un plano regulador y lo que es un plan maestro. Estos términos quizás hoy día a ustedes les queden lejanos. Un plan regulador es un instrumento que norma, que regula, ¿ya? Y un plan maestro, en el fondo, es un plan que concentra solo las acciones estratégicas que hay que hacer para lograr un determinado objetivo. Y en este caso, obviamente, la próxima,
un plan maestro, la próxima, que es la imagen de Dichato, identifica y se construye sobre la base de proyectos. Proyectos que han sido sometidos a una serie de criterios, proyectos que están bajo un concepto único y lógico para alcanzar ese objetivo, proyectos que están evaluados económicamente y priorizados y ordenados en el tiempo, ¿ya? En el fondo, un plan de reconstrucción no es otra cosa que ordenar las acciones y los recursos que hay disponibles para lograr un objetivo. Y eso se logró a través de los planes maestros, que es una herramienta que ustedes probablemente en la formación van a aprender a desarrollar, si es que ya no lo aprendieron, y que es fundamental no solamente para procesos de este tipo, sino que también para muchas otras actuaciones en la ciudad. La siguiente muestra los 18 planes maestros que hubo que hacer, es decir, para cada una de estas 18 localidades del borde costero hubo que hacer un diagnóstico, identificar los problemas, identificar cuáles eran los proyectos estratégicos a desarrollar y siempre pensando la siguiente en el fenómeno de la resiliencia que es el resultado de lo que vamos a ver ahora. Ustedes aquí ven Dichato, esta es una imagen grande, no es muy buena la resolución, pero es para que tengan como referencia. Más o menos esta distancia son como 4 kilómetros para que vean lo que viene a continuación, la próxima, que es una simulación de lo que nosotros no vimos. Nadie vio esto, que es efectivamente la reconstrucción simulada numéricamente del tsunami que afectó la bahía de Dichato. Dichato está emplazado en este punto, esta es una distancia de aproximadamente 4 kilómetros, este es el tiempo de ocurrencia del tsunami y esta barra que ustedes tienen acá es la altura, ¿ya? Ustedes ven los desplazamientos y cómo se va transformando esta bahía y nos quita este mito de que el tsunami es una ola, una gran ola que viene, nos quita también el mito de que son varias olas ordenadas una detrás de la otra que eventualmente se podrían hasta surfear, ¿ya? Y transforma el tsunami en el fondo en una tempestad desordenada, caótica, que genera, digamos, turbulencia en todas las bahías absolutamente aleatoriamente, que penetra, digamos, en la zona de la bahía de Coliumo prácticamente 5 kilómetros hacia el interior, y ustedes ven Dichato como está inundado ya a los 160 minutos, esto no es un partido de fútbol por si acá, y a los 190 minutos es donde se produce el fenómeno más crítico, que observen ustedes el color, casi las alturas alcanzan los 7 metros de peraltamiento de toda la bahía con el agua producto del tsunami, y ustedes ven los retrocesos que se producen también, que tienen magnitudes entre 100 y 200 metros. Es decir, esto es un caos absoluto, es un infierno de agua que destruye todo lo que está a su alrededor. ¿La próxima? La próxima. Y evidentemente después del registro que queda es que esta es la mancha de la zona inundada, y esto lo anterior explica por qué una ciudad se destruye, no solamente por un evento único de inundación, sino que porque esta tempestad genera fenómenos tan turbulentos del agua que ataca numerosas veces y de distintas maneras las edificaciones a un extremo tal que ellas no son capaces de resistir estructuralmente esta situación. La siguiente. Aún así hay viviendas resilientes. Estas son unas imágenes, la próxima, que muestran estáticamente lo que veíamos anteriormente, la próxima, y que fueron necesarios hacer para determinar en el fondo la velocidad del agua y la profundidad. ¿Y por qué era esto importante? Porque un indicador de resiliencia que se usó para la reconstrucción es de que la velocidad del agua no puede ser superior a 2 metros por segundo y la profundidad del agua en una ciudad no puede ser superior a 2 metros en su columna de agua. Estos dos indicadores parecen igual perversos, porque uno dice, si estamos hablando de 2 metros de agua en una ciudad es una catástrofe. Sí, pero en 2 metros de agua de profundidad, digamos, las personas y las edificaciones están estudiados que se pueden salvar cuando están diseñadas adecuadamente para su resiliencia. Y también con la velocidad del agua. 2 metros por segundo de desplazamiento del agua permite que una estructura quede todavía estable cuando está diseñada para resistir este fenómeno. Sobre 2 metros por segundo no hay ninguna estructura capaz de soportar, aun cuando ella esté diseñada especialmente para resistir esos esfuerzos, ¿ya? La próxima, y si ustedes se fijaban en la próxima, mostraban ahí los problemas incluso de
columnas de agua de hasta 6 y 7 metros que se produjeron en Dichato y velocidades sobre 5 metros por segundo, lo que explica esa imagen que yo les mostré de absoluta destrucción del sector norte de Dichato. ¿Qué se hizo entonces? La próxima es definir en el fondo una barrera costera, expropiar una zona de la primera línea de edificación, la próxima, construir, y les voy a explicar, un parque de mitigación, la próxima, pasar las siguientes que son automáticamente, por favor, controlar y encauzar el estero, construir algunas vías que garantizaran, y que había que reconstruirlas por su nivel de destrucción, cierto tejido de la ciudad, la próxima, y las vías, definir las vías de evacuación. Todo esto formó parte de intervenciones estratégicas que lo que buscan fundamentalmente, la próxima, es en un perfil general de lo que era Dichato antes la playa, la costanera. Ustedes se recordarán que la costanera prácticamente estaba al nivel de la playa, ¿ya? Y las edificaciones que no eran así, pero por poner algo, ustedes la ven prácticamente a ese nivel. La próxima, con una línea simulada de lo que sería la inundación, la próxima, y lo que se hizo finalmente. Si ustedes se fijan, la línea de inundación de Dichato no cambió mucho, ¿ya? Efectivamente, la defensa costera elevó, peraltó, digamos, todo el territorio y le dio una cierta seguridad, pero que lo que busca fundamentalmente es reducir la altura, pero ante todo disminuir la velocidad. Y la velocidad se reduce fundamentalmente con el efecto de una defensa costera y un bosque de mitigación. Los bosques demostraron incluso en el maremoto de Sendai que tuvieron un efecto de atenuación importante. Las simulaciones acá demuestran que la velocidad se reduce casi un 45%, y con ello sus efectos hidrodinámicos sobre las edificaciones. Este parque está en construcción. Esperamos que en unos 10 o 15 años esté en condiciones efectivamente de amortiguar la velocidad y el impacto que trae esta ola perversa y esta tempestad, digamos, que es un infierno y que permite en el fondo generar zonas estancas de movimiento, que no significa que la ciudad, que la localidad de Dichato no se vaya a inundar. Dichato se va a inundar con cualquier próximo tsunami. Lo que ocurre es que las velocidades y las profundidades de inundación que van a tener van a permitir que sus edificaciones puedan recuperarse de manera más rápida, que es la lógica de la resiliencia. La resiliencia, recuérdense, no es evitar el evento adverso, sino que mejorar la capacidad de recuperación después del evento. Allí están puestas las neuronas de la inteligencia. Los japoneses demostraron que todas sus defensas costeras fueron superadas por el maremoto. Todas, absolutamente todas, ¿ya? Y las únicas que lograron atenuar significativamente efectos fueron los bosques de mitigación. ¿La próxima? Entonces, sí, la próxima muestra comparativamente lo que era antes y después. ¿La próxima? La próxima. Son las imágenes antes y después, estos sin defensas costeras, sin bosque de mitigación, las velocidades y las profundidades, y ustedes pueden comparar que efectivamente las profundidades con las defensas costeras y con el bosque de mitigación se reducen a márgenes bastante razonables, a 2 metros por segundo como velocidades máximas, y lo mismo que las grandes columnas de agua que se ven antes de, ya no están en la nueva modelación numérica del ejercicio que se hizo. Para llegar a la solución de Dichato hubo que hacer muchos ejercicios de esto, ¿ya? Parques, primero sin parque, con defensas costeras, con muros costeros de 5 metros, de 3 metros, distintos escenarios que finalmente optimizaron la opción que definitivamente quedó, que es la que ustedes probablemente conocen y que vamos a mostrar en las imágenes que siguen. La siguiente. Esta imagen proyectada, la siguiente, lo que era Dichato antes de, esta diferencia prácticamente era muy escasa, en algunas partes había un muro que tenía 1,50 metros aproximadamente, etc. La próxima, lo que quedó después de el 27 de febrero, la siguiente, es la construcción de la defensa costera. Esto es un verdadero iceberg, lo que está debajo de la tierra en esa defensa costera es infinitamente más grande de lo que se ve, ¿ya? Y es porque efectivamente tiene todo un océano que atajar, digamos, en otras palabras. La próxima. Y lo que hoy día es, desde el punto de vista del espacio público, una oportunidad, digamos, aprovechada
para su recuperación. La próxima. Esta es una foto antes de que estuviera el parque construido. Aquí nos atrevemos a hacer una simulación. La próxima. Cómo debiera ser, que en el fondo está este espacio público y está este bosque de mitigación en el fondo que acompaña y que es un parque, está pensado, digamos, de esa perspectiva, para tributar en el fondo no solamente en atenuar el impacto que va a tener una futura inundación en Dichato, sino que también transformarse en un espacio de resiliencia, que tiene que ver con la recuperación del espacio público. Siguiente. Estos otros juegos que hicimos de imágenes, aquí ustedes ven la construcción de la defensa costera con el parque, la próxima. Y como uno se podría perfectamente imaginar, aquí van a haber muchos que van a estar infelices porque no van a poder ver el mar. Eso es lo primero que uno piensa y efectivamente eso ha sido un tema cultural complejo. En el Caribe nadie se enoja porque hayan palmeras en las playas, pero acá nos enojamos y nos irritamos porque vamos a tener eventualmente árboles que nos van a defender de futuros tsunamis. Hay un tema cultural complejo que habrá que sobrellevar en el tiempo. La próxima. La próxima, y estas son viviendas que tuvieron que construirse resilientes, porque no solamente la construcción de esta defensa garantiza que la casa que va a estar en el plan de Dichato es suficiente. Si la casa es de madera, va a flotar y se la va a llevar igual el océano, de manera que hubo que desarrollar tecnologías distintas, la próxima, que finalmente terminaron en arquitectura bastante ancestral chilena y que tiene que ver con la reivindicación del palafito. La siguiente. Y que son las edificaciones, la siguiente, que se han ido instalando en las zonas más vulnerables, donde fue efectivamente imposible lograr incluso que las personas se relocalizaran. En el caso de Tumbes, Coliumo o el mismo Villarrica y Dichato, nosotros les dimos las posibilidades a las personas de que abandonaran sus edificaciones y sus viviendas en el borde costero, pero no quisieron. De manera que estuvimos forzados a desarrollar un prototipo de vivienda que se llaman resilientes, que en el fondo están diseñadas para que cuando venga una inundación puede incluso que supere la cota de la zona de edificación, pero lo que intenta es que la reconstrucción de esta edificación sea más rápida, que se pueda hacer en 1, 2, 3 meses, pero no 4 años, y que sobre todo el núcleo habitable, donde está la cocina, donde están los dormitorios, donde están los baños, puedan ser rápidamente restablecidos y empezar a prestar sus servicios como corresponde. La siguiente. Las siguientes son imágenes de lo que es Villarrica, ustedes ya lo conocen. Aquí obviamente que hay un cambio radical desde el punto de vista urbano de lo que era y lo que es hoy día. La siguiente. Mucha gente dice, no, pero ustedes se equivocaron porque la gente estaba cerrando estos espacios. Esto, ojalá, si la gente lo puede cerrar, si no hay ningún problema. Lo que no debiera hacer la gente es ni cocinar, ni dormir, ni ir al baño acá abajo, ¿ya? Acá pueden tener bodegas, pueden tener sus autos, pueden tener sus artes de pesca, pueden tener una terraza, pueden tener comercio, incluso lo pueden cerrar. Eso no va a cambiar en nada la capacidad resiliente de la edificación, ¿ya? Lo importante es que el núcleo seguro de la familia esté en la zona donde ellos puedan inmediatamente después de un evento volver a sus casas, ¿ya? La próxima. También lo mismo ocurre con los edificios. Estos son de Dichato, son los primeros edificios palafitos construidos, digamos, bajo esta lógica. La siguiente. Otras imágenes, esto recién construido. Hoy día espero que estén con más pastito, un poquito más habitable al borde. La siguiente. Esto muy esquemático. Los usos de suelo, ya les decía, cambian radicalmente bajo esta lógica. Ya no se pueden poner colegios en zonas inundables, no se pueden poner los carabineros en zonas inundables. Aunque ustedes reciban como encargo, como arquitectos, construir un colegio en una zona inundable, no lo hagan, ¿ya? Ahí está la ética que ustedes van a tener que desarrollar, porque hoy día la norma chilena es tan así que ni siquiera ha incorporado dentro de los planes reguladores todavía las zonas de inundación. Talcahuano, Ipenco y Tomé no tienen incluidas sus zonas de riesgo de tsunami. En consecuencia, no se puede actuar bajo las normas respectivas de resiliencia en esa zona. Y es porque todavía estamos en un proceso de construcción de políticas públicas y de normas que conduzcan finalmente a eso. Entonces hay una visión que es más compleja de describir, cómo se pueden y hay que estratificar, ordenar gradualmente los usos de suelo en función de la peligrosidad del territorio. La próxima. Y ya estamos terminando. Algunas imágenes que no hay que olvidar, digamos. Esto demuestra la impaciencia de la resiliencia. La gente impaciente con justicia
lo que está demostrando es que las ciudades no eran resilientes. Con ciudades resilientes, las personas deberían de entender que los procesos de reconstrucción son más visibles, son más rápidos y son más efectivos. La próxima. Son también incomprendidos los procesos, porque ciudades poco resilientes detonan conflictos y conflictos graves, como los que hubo que sobrellevar en Dichato. La próxima. Y también la incomprensión, por ejemplo, de que el bien individual, de este individuo que hemos construido con estas ciudades individualistas, de que buscan la felicidad en sí misma y no en lo colectivo, lleva a la incomprensión de las personas respecto de las actuaciones públicas. Entonces esta es la expresión máxima de un grafiti de una persona que se opone a que le expropien la primera línea de Dichato para construir un parque que va a proteger al 90% de la comunidad. Y más, al 95% de la comunidad me atrevería, porque las primeras familias que vivían en la línea de Dichato se oponían en el fondo a un proyecto de bien común. En la planificación hay una lógica básica que dice que el bien común está por encima del bien individual de las personas, cuando uno toma decisiones de planificación urbana, ¿ya? Pero hemos creado una ciudad que privilegia en el fondo al individuo y hace que busque la felicidad en lo individual. Y por tanto es comprensible que estas personas entiendan que un acto expropiatorio solamente le provoca daños, ¿ya? Y no le reporta ningún beneficio a la comunidad. ¿La próxima? Finalmente, las próximas, los 3 pilares de la resiliencia, para que ustedes lo tengan presente. Hay una resiliencia que tiene que ver con cambiar nuestras ciudades estructuralmente, pero hay otra que tiene que ver con la institucionalidad. Es decir, tenemos que tener una institucionalidad a la altura de responder frente a las estructuras, a los eventos catastróficos y a las amenazas naturales, y esto tiene que ver en el fondo con toda la línea de coordinación institucional preventiva como reactiva, es decir, antes de y después de, ¿ya? Y finalmente el capital social. Las próximas, que son 2, muestran la próxima. El 27 de febrero solamente funcionó un pilar de la resiliencia, que fue el capital social, que permitió que las personas con su cultura y con su tradición lograran salvar sus vidas. Porque la institucionalidad, ustedes saben lo que ocurrió, incluso dio señales equívocas respecto de las evacuaciones del borde costero, que incluso costaron vidas, ¿ya? Es decir, ese falló, ¿ya? Y no es culpa de un gobierno, es culpa de un Estado que no tenía, digamos, internalizado el concepto de resiliencia y las acciones frente a estas catástrofes. Y, por cierto, ¿para qué hablar de la estructura? Nosotros somos responsables como arquitectos de esta dimensión, ¿ya? Y nos tenemos que hacer cargo nosotros, ¿ya? Porque efectivamente la conjunción de estos 3 pilares, ¿ya? Son los que permiten que efectivamente una ciudad, una sociedad pueda vivir en paz y pueda ser más feliz. La próxima. Y con esto termino, porque en el fondo yo estoy en una campaña de reclutar guerrilleros para una revolución que tenemos que hacer, pero no es una revolución de tirar ni molotov, ni piedras a los carabineros, ni nada de eso, sino que efectivamente para reivindicar nuestras ciudades, ¿ya? Reivindicarlas, valorarlas y hacer que efectivamente las ciudades tributen en las expectativas que tienen sus ciudadanos, que es vivir felices, ¿ya? Y ese es un rol donde ustedes como arquitectos son los primeros protagonistas. Nadie va a mejorar las ciudades. Ya les dije, los políticos están preocupados de otras cosas, las autoridades están preocupadas de otras cosas, y toda la institucionalidad del país está preocupada de otras cosas. Somos nosotros los arquitectos los que tenemos la labor, el desafío, la tarea de relevar la importancia de las ciudades. Son ustedes los que tienen que, con sus pequeñas actuaciones, con sus pequeños edificios, sus pequeñas casas, tributar en que nuestras ciudades sean mejores y que las personas sobre todo sean felices. Y en cada oportunidad que ustedes tengan, sean revolucionarios y defiendan la ciudad y defiendan la ciudadanía, ¿ya? Que nadie la va a defender por ustedes, y por tanto acá tenemos que sumar fuerzas, los urbanistas, los arquitectos, tenemos que defender nuestras ciudades y tenemos que ser absolutamente activos y proactivos. Y esto parece difícil, la próxima, pero qué más noble que esta frase. Todas estas son frases callejeras. La primera es de Banksy, que si alguien lo conoce es un grafitero inglés en Londres, y la segunda es un grafiti callejero
que dice lo imposible solo tarda un poco más. Es decir, tenemos que tener paciencia, pero la paciencia implica ser constantes y tener este compromiso revolucionario por tener en el fondo mejores ciudades. Así que los invito a ser sanos, pacíficos, revolucionarios por las ciudades. Muchas gracias. Excelente charla. Bueno, después de esta redonda conferencia de don Sergio Beresville, vamos a invitar a pasar al estrado para una mesa redonda de conversación final a Sergio Beresville, obviamente, para que pase adelante. También vamos a invitar a nuestro invitado amigo de la escuela, don Pedro Díaz, que es director de la Escuela de Ciencias Políticas y Gestión Pública de la Universidad de San Sebastián, candidato a doctor en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales del Instituto de Investigación Ortega Gasset de la Universidad Complutense de Madrid. Tiene un diploma europeo en Estudios Avanzados de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Teach Trainer en Human Rights en el Instituto Internacional de Derechos Humanos de Estrasburgo, Francia. Máster en Estudios Internacionales de la Universidad de París, del País Vasco. Licenciado en Ciencias Políticas Administrativas de la Universidad de Concepción. E integró y es parte del equipo de asesores de la Cancillería en etapas de juicio oral de La Haya con Perú. Y me imagino que con Bolivia vamos a estar en lo mismo. Muchas gracias. Y además, por favor, le pido adelante que pase a nuestro secretario de estudio, Marcelo Molina, quien va a abrir la conversación en la tarde de hoy, con un par de preguntas sobre cuál es el desafío, nuestro desafío de convertir a Concepción en una ciudad de futuro. Muchas gracias. Ok, bueno, primero quiero agradecer a Sergio su charla, la profundidad y lo cercano con lo cual la aborda, que creo que es importante. Y les quiero hacer también una pequeña invitación respecto a esta conversación que vamos a tener, que es precisamente situarlo un poco en ese entorno guerrillero que tú planteas al final, y que tiene que ver más con la calle, que es un tema que a mí me gusta mucho. Normalmente se habla de ciudad, urbanismo desde la mirada del dato duro, académico, pero un poco lejano a la gente. Y creo que en una escuela de arquitectura con gente joven además, es interesante esa visión de calle que de pronto es más cercana y que tal vez hace sentido como para empezar a movernos. Yo tomé nota, dijiste muchas cosas, pero quiero ir centrándome en la primera parte, ¿ya? Y de alguna manera es pensar que esta conversación va a estar, o nos vamos a mover en el campo de las ideas, de la opinión, ¿no es cierto? Y no, como dije anteriormente, del dato duro, que tiene que ser preciso, correcto, etc. Tú dijiste que los arquitectos tuvimos que hacernos cargo de la ciudad. ¿Se hacen cargo de realmente los arquitectos de la ciudad? Sí. Yo creo que, bueno, yo partí haciendo una confesión que lamentablemente la formación que nosotros tenemos como arquitectos y que está en proceso de cambio, espero yo, es que hemos entendido la ciudad como un objeto de diseño muchas veces y eso ha hecho que nuestras actuaciones dentro de la ciudad habitualmente lleven a respuestas formales a problemas multidimensionalmente complejos, ¿ya? Y a veces con nuestras intervenciones, cuando tratamos de solucionar algunos problemas, la verdad es que detonamos más problemas de los que queremos solucionar finalmente. Entonces yo creo que hoy día, y espero que estemos en un proceso de cambio, donde creo que está quedando en forma más evidente que los arquitectos tenemos que hacernos cargos de la ciudad, aun cuando yo creo que en el pasado hemos desarrollado una cultura en la cual la ciudad más bien es un producto, es un resultado de la suma de múltiples intervenciones individuales, a veces caprichosas, egocéntricas e indiferentes con el entorno, que han llevado a que nuestras ciudades en general no sean un referente latinoamericano. Y nadie mira las ciudades chilenas, aparte de la ciudad desarrollada de Santiago, en la parte desarrollada se mira, digamos, atractivamente en forma internacional por la dinámica que tiene, pero desde el punto de vista de la calidad de vida no somos referentes internacionales, es decir, no estamos dando clases ni estamos construyendo doctrina en cuanto a planificación urbana, ni arquitectura comprometida con el entorno. Y yo creo que eso está denunciando problemas hoy día tan agudos
que tarde o temprano, o necesariamente hoy día tenemos que hacernos cargo, y todos, no solamente los planificadores urbanos, sino que especialmente los arquitectos, que son los que por defecto estamos obligados a hacernos cargo de la ciudad, porque nadie está preocupado en este minuto, más allá de los arquitectos que nos quedamos en la primera línea del problema de resolver esos desafíos, ¿ya? Porque los economistas están preocupados de otra cosa, los inmobiliarios están preocupados de otra, los ingenieros en transporte están preocupados de otra. Entonces, aquí es un llamado a la atención, que tenemos que hacernos cargo de esa responsabilidad que en el pasado nadie sabe por qué le recayó solamente a los arquitectos en Chile. Voy con otra. Mira, hay un tema de conceptos o ideas que se instalan de pronto y que, a ver, me gusta esta palabra, si bien no es muy académica, pero como que se manosean por muchos, ¿ya? En un momento fue la sustentabilidad, hoy día tiene que ver con la inclusividad, lo inclusivo. Todo quiere ser inclusivo. Los parques quieren ser inclusivos, las plazas, la ciudad, pero no necesariamente la gente comprende de qué se trata. Me parece ser una palabra que se instala un poco de moda, ¿ya? Estoy de acuerdo con lo que dices tú, muchos manosean también el tema de la ciudad, pero pocos realmente se meten y se comprometen un poco con eso. Tú dijiste que la sociedad está en permanente cambio, el planeta está en cambio, la ciudad, las personas, etc. Y hablaste de la tecnología, yo hice una línea, tecnología, ciudadano, ciudad. Tal vez hoy día la tecnología está entre el ciudadano y la ciudad. Las personas están dejando de encontrarse, de comunicarse, de importarse, que es más grave todavía. Y virtualizamos nuestras relaciones, en todo sentido. Sí. Con eso yo quisiera preguntarles un poco a los dos. Armando Cartes instaló en un seminario en el cual tú estabas también presente un concepto que me gustó mucho, habló del clientelismo, de un ciudadano que hoy día se siente cliente, sí, aparentemente en primer lugar, más que ciudadano. Y por lo tanto no asume un rol participativo, sino que más bien en el rol de cliente exige que no se cumple esto o lo otro, pero poco asume un rol personal en el cual él siente que es actor principal. ¿Qué opinan de eso ustedes? Bueno, muy buenas tardes. Lo que pregunta Marcelo es muy interesante y básicamente porque hace una reflexión respecto a la sociedad que estamos construyendo. Nosotros como ciudadanos nos acordamos que tenemos una ciudad cada 4 años, cuando hacemos la exigencia a nuestros representantes. Y nuestros representantes, lo peor de todo, se acuerdan de nosotros cada 4 años, cuando van a la reelección. Y se olvidan de la ciudad en todo sentido. El concepto de ciudadano cliente, y este clientelismo del que hablaba Armando Cartes, y este clientelismo como concepto de ciencias sociales, es muy antiguo. Y lo único que hace es abrazar una necesidad. Y una necesidad que lo que demuestra es que la ciudadanía necesita ser escuchada. Durante muchos años, la ciudadanía fue invisibilizada por el mercado. Y el mercado fue el único actor que determinó cómo se iba a construir la ciudad. Los proyectos inmobiliarios no tenían nada que ver respecto a la identidad de un pueblo. De hecho, los proyectos inmobiliarios destruyeron la identidad de los pueblos. Y no solamente en Concepción, sino que también a lo largo de todo Chile. Si nosotros hacemos un imaginario respecto a lo que es Concepción, a lo que es los factores identitarios de la ciudad, nos encontramos con el Cerro Caracol, nos encontramos con la Laguna y con el Biobío. Y si hoy día nosotros mostramos la ciudad, nos damos cuenta de qué realmente disfruta la ciudadanía. Hoy día el Cerro Caracol está intervenido, para bien o para mal. Pero el Biobío está fracturado. La línea del tren elimina cualquier posibilidad de que realmente se haga ciudad. Y en consecuencia, la población y la ciudadanía se encuentran en el siguiente dilema. ¿Reclamo por algo que realmente me parece sano o espero que me lo entreguen? Bueno, hoy día la dicotomía se ha resuelto. Y se ha resuelto en virtud de consideraciones que van más allá del concepto arquitectónico o conceptos de la hermoseabilidad de la ciudad. Y que es que existe hoy día una capacidad de poder levantar temas para que el mundo político los recoja. Bueno, ¿qué ocurre? Que el mundo político lo recoge siempre y cuando le sea conveniente electoralmente. Si este tema se presenta al tercer año de una campaña, obviamente va a aprender. Pero si se presenta al primer año, hay todavía 3 años para poder instalar otros temas que realmente van a ir desechándolo y van a colocándolo a la espera. Esto es lo que pasa en Chile. Tenemos una sociedad ignorante, una sociedad cívica que es ignorante, y lo peor de todo,
una sociedad política que realmente el concepto de resiliencia, que también explicó Sergio, no lo tiene incorporado en su acervo. Por lo tanto, se hacen políticas públicas mal pensadas, mal condicionadas, y que lo único que realmente quieren es conseguir votos en un ámbito electoral y que no están construyendo realmente la ciudad que todos necesitamos. O sea, en ese sentido, aquí hay culpas compartidas en el fondo. Esto es un círculo, porque por un lado se alienta o se alimenta esa manera de actuar, y por otro lado está instalada también, y no solo en el ciudadano. Y hoy día lo veo eso un poco transversal en nuestra sociedad de consumo, hasta las mismas universidades, de pronto, digamos, el rol del alumnado, que de pronto a veces está entre esa duda, como me aparecen una serie de snacks, te das cuenta, financieros, etcétera. ¿Cómo lo ves tú respecto al urbanismo? Yo lo veo, la lectura que yo hago y la que me preocupa es la del individualismo, digamos, ¿no? O sea, esta sociedad que se ha transformado, ha puesto al individuo, digamos, como formato de ciudadano. Para mí un ciudadano no es un individuo, el individuo es, la palabra individuo habla de individual, ¿ya? Y ser ciudadano es ser un habitante. El ciudadano, digamos, de Roma tenía obligaciones, pero también tenía derechos, y cuando uno era ciudadano de Roma pasaba a un estatus superior, digamos. Por tanto, ser ciudadano es la aspiración que uno debiera tener, esto de tener obligaciones y derechos. En el clientelismo, obviamente, que las obligaciones se olvidan, ¿ya? Y uno solamente aspira a tener los derechos, ¿ya? Pero en el individualismo también pasa un poco eso, que se exacerba, sobre todo con costos muy altos para la ciudad, porque a mí lo que me interesa no es el bien común, ¿ya? Y tampoco ni siquiera tengo cultura de bien común, ¿ya? Que es la que me permite proyectar en mi bienestar en el barrio, en la ciudad, más allá del cerco de mi propiedad, y en el fondo asumir una responsabilidad con el entorno, ¿ya? Entonces allí yo creo que la lógica con la cual hemos construido nuestra economía, que es la base del consumo, y en el fondo de ser, en la práctica, dicho de manera un poco grotesca, depredadores, digamos, y a través de esos medios obtener, entre comillas, la felicidad que yo digo, es un mal camino, porque en el fondo tú obtienes la felicidad individual, que es la que te lleva a la infelicidad colectiva. Porque cuando tú eres feliz en un auto porque escuchas tu música, tienes tu aire acondicionado, sales a la hora que quieres, programas, vas por las rutas que quieras, en fin, ese es un privilegio que si efectivamente se multiplica por la totalidad de los habitantes de una ciudad, te lleva a un colapso, a una deseconomía y a una destrucción, digamos, de la sustentabilidad, incluso ambiental y funcional de la ciudad. Entonces, nosotros estamos, yo creo, en el punto de inflexión en el cual nos estamos dando cuenta de que esta lógica empieza a ser un poquito perversa, porque se traduce en que los indicadores macroeconómicos, que son muy buenos, no se condicen con los indicadores de calidad de vida. Ya, nuestra calidad de vida, yo no creo que pueda ser buena cuando sabemos que estamos respirando un aire que nos está enfermando, cuando vivimos el estrés que vivimos en las calles, o cuando tenemos que refugiarnos en nuestras viviendas porque los espacios públicos no son habitables, o porque sencillamente no tenemos oportunidades de espacios públicos de calidad. Yo creo que eso hoy día está quedando, espero, cada vez más en evidencia de ser una necesidad. Pero yo soy pesimista y optimista. Pesimista porque en la pirámide de Maslow nosotros estamos en la tercera más tabla de la pirámide, o sea, nos queda todavía tiempo. Primero se van a resolver los problemas de salud, los problemas de educación, los problemas capaz de seguridad, y después viene el problema del barrio, digamos, ¿ya? Pero por otro lado soy optimista porque creo que también cada vez se van sumando más voces de que esto es un problema y que hay que solucionarlo, ¿eh? Y yo creo que, bueno, el rol de las universidades, de las escuelas, es fundamental. Por eso yo creo que tenemos que transformarnos en pequeños guerrilleros, digamos, y emprender nuestra pequeña revolución de ir reclutando más gente que efectivamente defienda la ciudad. Siguiendo esa línea, anoté y me acordé acá de un concepto que se planteó en un café que hicimos hace un tiempo. Y quiero que tú me cuentes, ustedes en realidad, qué perciben, si este concepto, esta idea del urbanismo participativo, dado esta individualidad que está instalada, ¿es posible? Bueno, las municipalidades como instituciones que se encargan y que están más cercanas a la sociedad
han instalado el Pladeco, y un Pladeco totalmente participativo, y en consecuencia también a partir de eso han instalado la posibilidad que a través del Plan Regulador Comunal se vayan instalando algunas opiniones de los vecinos. No obstante, se requieren miradas especializadas, miradas expertas que puedan realmente llevar a un edil a tomar decisiones sustentables respecto a lo que es la ciudad que se quiere construir. ¿Por qué razón? Porque cuando tú invitas a una comunidad de vecinos a hablar sobre lo que realmente se requiere, ellos te van a postular primero que requiere una junta de vecinos. Pero no están pensando si esa junta de vecinos va a generar una sustentabilidad al sector en el tiempo. Por esa razón, a mí en lo particular me interesa, más que la participación de la ciudadanía a nivel particular, que existan voces especializadas y con miradas a largo plazo de la construcción de ciudad que se quieren. Y para eso las escuelas de arquitectura, para eso los urbanistas, las personas especializadas, tienen que llegar con un mensaje que los políticos pueden recoger. Nosotros desde la academia, desde la ciencia política, tenemos que hacernos cargo de otras voces disciplinares. En consecuencia, no podemos tener arrogancia de creer que tenemos la voz exclusiva de tomar decisiones. En consecuencia, para mí, mucho más importante que la voz y la participación de una ciudadanía, que en lo particular, y perdonen la arrogancia, es ignorante cívicamente, me interesa la opinión de aquellas personas que están sustentadas académicamente para poder entender un concepto de ciudad que sea sustentable. ¿Y por qué lo digo? Por la sencilla razón de que la ciudadanía sigue escogiendo los mismos artistas cada 4 años. Y artistas que no tienen ninguna opinión y ninguna valoración respecto a lo que ellos han destruido como país. La identidad de un país, la identidad de una comuna, la identidad de una región ha sido vulnerada por decisiones políticas. Y en consecuencia, dejarle a ellos mismos la construcción de la nueva ciudad a mí me parece un absurdo. Por esa razón, yo soy de la opinión que los profesionales con opinión sustentable y con una visión de ciudad que realmente vaya hacia la construcción de identidad de ciudad, como por ejemplo ocurrió en Bilbao, en España, en el País Vasco, sean las personas que realmente pueden impregnar el mensaje político en la toma de decisiones. Sí, yo comparto contigo que la participación tiene que ser organizada. Yo creo que esa participación al voleo, así, asambleísta, es simplemente justificativo o es demostrativa simplemente para decir que se cumplió, digamos, y es manipulada también incluso políticamente, y eso hay que ser cuidadoso. Creo que también la participación, cuando no es organizada, lleva al problema de que la gente no participa porque no ve resultados relativamente inmediatos de su participación. Yo creo que eso hace, el modelo de participación que se hace hoy día en Chile es bastante perverso, porque lo que hace es desincentivar la participación. Es decir, cuando tú citas a una asamblea a la gente para que tome decisiones sobre un plano regulador, primero que no saben lo que es un plan regulador, segundo que no saben qué es lo que es un antejardín, qué es lo que es constructibilidad, qué es lo que es altura, qué es lo que es etcétera, y les hacen tomar decisiones sobre algo que tampoco no saben qué va a ocurrir, y que después de que se apruebe el plan regulador tampoco ocurre, esa persona la única sensación que queda después es de que abusaron de ella, porque en el fondo participó en algo que no entendió, fue simplemente comparsa de alguien que trató de justificar que hubo participación, pero en el fondo no tributó en nada su acción. Y eso yo creo que es perverso, porque en la práctica esa persona no va a asistir a ninguna otra actividad o va a sentir que su participación no transforma el entorno. Entonces yo estoy convencido que la participación tiene que ser mucho más instruida, organizada. Es decir, a mí me alienta ver, por ejemplo, los ciclistas indignados que se organizan y que están promoviendo hoy día que la bicicleta efectivamente tenga espacio en la ciudad. Deberían haber movimientos por las áreas verdes, deberían haber movimientos por la conservación del medio ambiente, deberían haber por distintos elementos que son directamente vinculantes con las transformaciones de la ciudad y que se pueden transformar. Y esa participación es organizada. La participación lamentablemente asambleísta es simplemente para justificar habitualmente programas que consideran que tienen que haber eventos participativos dentro de la hoja de ruta, digamos, de un proyecto, y más bien son para validar, pero no para transformar nuestro entorno. Entonces, conclusión, yo creo que ojo con la participación hoy día que se hace, que es peligrosa porque en el fondo desincentiva la participación, porque es perversa, mal hecha, digamos, y segundo,
el camino es la organización, hay que organizarse con los pares. La gente que disfruta del Cerro Caracol se tiene que organizar, la gente que disfruta de los parques se tiene que organizar y defender los parques, como pasa con las ciclovías, como está pasando con una serie de movimientos que hoy día a través de la indignación están empezando a canalizar y se están organizando, y ojo que están detonando transformaciones. Lo que pasa es que no tenemos que llegar al punto tan extremo en que eso sea la forma en la cual el Estado funcione, pero en una ciudad o en un país donde la ciudad es un tema de segundo y tercer plano, la única manera de generar aparentemente transformaciones es a través de la indignación. Y por eso yo creo que hay que organizarse y que esa organización, en el fondo, presione a las autoridades para que los temas de ciudad suban y refloten y estén en la primera línea de discusión de las políticas públicas. Sí, a mí me parece interesante el tema que planteaste tú, esta cosa guerrillera, porque yo creo mucho en la participación ciudadana, en el compromiso que los ciudadanos deberíamos tener con nuestra ciudad porque nos debería interesar. Porque de alguna manera lo que ustedes se refieren tiene que ver con un instrumento de planificación sumamente definido, árido incluso si se quiere para el resto de las personas, y que a lo mejor necesita levantarse esta información. Pero yo voy a esa participación más de sustrato, que está precisamente en lo que planteaste al final del cerro, de los ciclistas. Hoy día aparece un Visibilidad, aparece Fundación Proyecta Memoria, están ustedes como observatorio, hay un R8 por ahí dando vuelta. Pero hay distintas organizaciones en distintos niveles y profundidad de fondo, que yo creo que lo que interesa es que produzcan una ciudad más reactiva, ¿no es cierto?, propositiva, con gente con la camiseta puesta porque sí, no porque me afecta el bolsillo, ¿te das cuenta? O me complica que se está instalando una antena justo en la esquina de mi barrio, pero si la instalan 1 kilómetro más allá no me genera problema, por lo tanto a mí no me importa. Y el problema de los que sí se la están instalando al lado, ¿te das cuenta? Yo creo que a mí si la instalan allá o acá me debería importar igual. Y ese urbanismo participativo, esa mirada, puede ser interesante. Es interesante tu concepto de guerrilla, porque aplica a lo básico, aplica a la célula, a lo mínimo que puede generar cambios. Vi hace un tiempo un libro en una estantería que me llamó mucho la atención, que se llama Publicidad de guerrilla, que tenía que ver cómo haces publicidad con pocos recursos, utilizando la ciudad como soporte. Y es un tema re interesante. Quiero transitar ahora a otra cosa que tú planteaste como para ir cerrando, porque ahí va a haber una tanda de preguntas a los alumnos, que tiene que ver cuando hablas de los cambios del planeta. Y les quiero preguntar, yo al menos en mi opinión personal, yo creo que la ciudad, yo a veces me refiero a esta cosa multidimensional, pero también la quiero entender como un ecosistema urbano, ¿no es cierto? Donde hay distintos agentes, sistemas, redes, entornos que empiezan a funcionar y se transforman en una especie de ecosistema que nos hemos construido. Es tal vez el nuevo hábitat de la modernidad, del hombre moderno, ¿no es cierto? Tú hablaste de un 80 y tanto % ya viviendo en 86. 86% viviendo en ciudades. O sea, es un ecosistema urbano, o no sé cómo llamarlo. ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Lo perciben así? ¿Qué profesor? Bueno, la ciudad en esencia ha robado espacio a lo rural, porque se ha establecido que el desarrollo de una comunidad se encuentra donde está el motor productivo de esta comunidad. Generalmente la ciudad ha centralizado todo ahí y en consecuencia hay poco espacio para poder convertir la ciudad en algo más que un centro productivo o en un lugar donde poder generar o donde se va a trabajar. Esta situación ha llevado a que en distintas comunidades, en distintos lugares del mundo, los centros urbanos se hayan cada vez más centralizados. O sea, los centros se han agrandado, la periferia se ha ido extrapolando cada vez más hacia la órbita. Por lo tanto, hoy día encontramos ciudades que son solamente centros, especialmente en Europa. Por lo tanto, hay una lógica de poder entender que el desarrollo social, el desarrollo societal, está unido hacia el lugar donde están los factores productivos. Esa situación es un factor de la modernidad que, si bien ha de corregirse, difícilmente pueda hacerse en nuestro país, ya que nosotros estamos 30 años atrasados respecto a lo que ha ocurrido en distintas sociedades más modernas. Por lo tanto, hay que esperar, a mi entender, en una lógica comparativa de la sociología política, analizar cómo resuelven estos problemas las sociedades más modernas, cómo resuelven los temas de poder descongestionar una ciudad que generalmente está centralizada para poder nosotros tomar caminos adaptativos y en esa lógica poder tomar no caminos correctivos, sino que también caminos tempranos en aras de poder evitar esta lógica del 86% que anunciaba Sergio. Sí, a pesar de que yo creo que vamos a llegar al 99%
con mucha seguridad, digamos. No sé si tanto, pero vamos a seguir incrementando la población urbana. Pero creo que también lo que dices tú, yo creo en la lógica de construir ecosistemas urbanos, es decir, de que las ciudades logren generar metabolismos equivalentes a los que son soportables por el entorno en el cual se encuentran, ¿ya? Pero hoy día, como está concebida nuestra ciudad, estamos muy alejados de los principios de un ecosistema urbano, ¿ya? Uno de los principios de la construcción, por ejemplo, los barrios, nuestros barrios están cada vez más debilitados, digamos, ¿eh? La descentralización, somos una estructura en general muy centralizada, ¿ya? La dependencia o el ciclo, digamos, del uso de las energías o el ciclo del uso de los bienes de consumo, cuando en Concepción pensamos que solamente el 3% de la basura domiciliaria se recicla, es lógico entender que nuestro ciclo, digamos, nuestro metabolismo está funcionando re mal, ¿eh? Y eso significa que si el metabolismo está mal, nos vamos a enfermar, como nos estamos enfermando, y tenemos que aspirar a una estructura más sana, que es bajo la lógica de los ecosistemas. Los ecosistemas urbanos tienen ciertos principios, está definido. Alguien que le interese lo puede leer, digamos, está bastante documentado. Y yo creo que lo que tenemos que nosotros, lo que tiene que ocurrir es que nuestro instrumentario, los planes reguladores, los PLADECO, las políticas públicas, el transporte, las medidas ambientales o en general la gestión de residuos y el uso de la energía tiene que enfocarse todo en una visión conjunta de que la ciudad mejore su metabolismo, que hoy día es re malo. Y bueno, un metabolismo funcionando mal se transforma en una enfermedad, o en una mutación, digamos, de algo que no sabemos lo que va a hacer, pero que seguro no nos va a hacer felices. Entonces yo creo en que la ciudad puede ser, hay muy buenos ejemplos, la ciudad de Freiburg en Alemania tiene hace 20 años una política sistemática de transformarse en una ciudad ecológica, y lo logró. Hoy día es la capital ecológica de Europa, y con estos mismos principios, un transporte urbano sustentable, una lógica muy rigurosa en el manejo de los residuos, de la energía, la construcción de barrios, descentralización, y han logrado calidades que, bueno, nosotros en este minuto solo con cierta envidia podemos mirar, pero si tenemos un plan, podemos a mediano y largo plazo aspirar a mejores ciudades. Y eso es un desafío no solo de los urbanistas, insisto, sino que de todos los actores urbanos, especialmente los arquitectos, y ojalá se vayan sumando los políticos y los restos de los actores que toman las decisiones. Oye, y para ir cerrando, los quiero llevar ahora al tema de la felicidad. Tú hablaste en un momento de apretar el botón de reseteo, que de alguna manera lo que hace un tsunami es aplicar un reseteo sobre la ciudad, borra todo, ¿cierto? En torno al concepto de la felicidad, que es bastante amplio y bastante depende mucho, ¿no es cierto? Tú diste varios indicadores, también nuestra sociedad sale bastante mal cuando nos evalúan respecto a si el chileno es un tipo feliz o no, digamos. Para nada, no lo es. Probablemente está sobreendeudado, estresado, complicado, aspira a muchas cosas, etcétera, etcétera, y no las consigue. Esta búsqueda de la felicidad, en ese seminario también estaba Patricio Polisi, de Visión Humana, sí, y que habló de imagen ciudad y lo que siempre comunicamos y transmitimos. ¿Se puede instalar una imagen ciudad? ¿Se puede instalar en la ciudadanía esta idea de la felicidad? Pharrell Williams, un cantante, lanzó esta canción Happy, que ha sonado por todos lados, y hay todo un tema de video, 24 horas, etcétera, etcétera, que comienza con estos personajes de una película de animación. ¿Podemos ser una ciudad happy? ¿Podemos transformarnos, apretar a lo mejor este botón de reseteo e empezar a transitar a través del espacio público, de una campaña, imagen, etcétera, en incentivar a un ciudadano que comience a disfrutar, a ser más feliz, y tal vez eso gatilla una participación más espontánea, porque estoy motivado? ¿Es posible, creemos? Yo creo que sí. Yo creo que las personas en general son muy inconscientes de su felicidad. Y es una cosa que a veces no se la preguntan en serio. Yo creo que las personas, si reiteradamente son consultadas acerca de su reflexión personal, si son felices o no, y qué están haciendo hoy día para construir esa felicidad, y qué pueden hacer para que además el prójimo sea feliz,
yo creo que la cosa cambia, ¿ya? Lo que pasa es que hoy día vivimos tratando de alcanzar calidad de vida o felicidad a través de una serie de sucedáneos, digamos, que es el consumo, que es los bienes, que es la seguridad, y yo creo que eso lo único que hace es disfrazar una cosa más metafísica, más de fondo, que es que nosotros anhelamos y lo que queremos en el fondo es ser felices, digamos, ¿eh? Y en el minuto en que nosotros reconocemos y confesamos esa realidad que incluso para un delincuente es real, porque lo que busca un delincuente cuando asalta es su felicidad. O sea, podemos ser víctimas o no de la felicidad del otro, digamos, pero lo que busca es su felicidad. O sea, todo el hombre busca eso, ¿eh? Y en ese sentido, en el minuto que uno tiene y le da elocuencia a esa lógica y entiende que las políticas públicas, que la ciudad, que la arquitectura, que el quehacer diario de uno tiene que tributar en eso, yo creo que la perspectiva, la dinámica cambia completamente. Y de lo contrario, cuando no nos hacemos esa reflexión, trabajamos con distintos códigos que nos disfrazan esa esencia del ser humano y que también nos pasa a nosotros los planificadores urbanos. Nosotros cuando planificamos una ciudad hablamos de constructibilidad, hablamos de usos de suelo, de alturas, de edificación, de antejardines, y se nos olvida que la pregunta que deberíamos hacer es, bueno, en este barrio, ¿cuáles son los componentes esenciales para que esta comunidad mejore su calidad de vida y su felicidad? Y después ver si la altura de la edificación tributa o no en ese objetivo. Y eso es un código que es un poquito perverso porque nos aleja de la esencia. Yo creo que en la medida que la esencia se declare, se denuncie y nos obligue a la reflexión, podemos mejorar nuestra sociedad notablemente, digamos. No es automático que mañana se pone un anuncio y todos vamos a ser mucho más reflexivos. No, pero yo creo que se puede avanzar en eso mucho. Y yo creo que a cualquier profesional le ayuda entender que su disciplina no está al servicio de sí mismo, sino que está al servicio de hacer feliz a los demás, digamos, efectivamente a quien está tributando su ejercicio, ¿ya? Y eso yo creo que debiera ser una doctrina para todos parejos, ¿eh? Creo que nadie puede decir hoy día que eso no es así. Hasta el empleado que atiende una oficina pública tiene que reconocer que ese es su rol y esa es su labor. Y debería, digamos, hacer una reflexión más de tipo amistosa, existencialista, no tanto, digamos, doctrinaria. Bueno, en lo particular, yo desde la ciencia política siempre he considerado al hombre un ser egoísta. En consecuencia, al ser la felicidad un sentimiento subjetivo que no es compartido por todos, considero muy difícil poder generar una sociedad happy, como lo plantea Marcelo. Y en consecuencia... No. ¿Y por qué razón? Bueno, básicamente porque las políticas públicas y el Estado se han encargado de poder inventar unos conceptos de felicidad que sean generales. El consumo, como lo dijo Sergio exactamente. Hoy día somos todos felices. Bueno, hoy día estamos todos tristes porque perdió Chile, pero somos todos felices porque nos compramos una tele de 50 pulgadas para ver los goles de Chile. Entonces, finalmente se nos olvida que tenemos 60 letras a pagar por ese televisor. En consecuencia, la felicidad está condicionada bajo cánones que el mercado no ha establecido y que políticamente han sido establecidos como correctos. En lo particular, yo considero que es muy difícil nosotros que podamos concebir una sociedad feliz, entendiendo que los indicadores macroeconómicos que Chile nos vende y que nos presenta realmente cuestionan este concepto de felicidad. Ayer se aprobó un acuerdo entre el gobierno y la CUT para poder tener un sueldo mínimo de 225.000 pesos. Pensemos que en Chile hay 800.000 trabajadores que ganan el sueldo mínimo, 4 personas que viven con el sueldo mínimo, o sea, 3.200.000 personas tienen 225.000 pesos para poder trabajar. La indignidad que eso está detrás claramente te marca que es imposible generar una sociedad de felices. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos mentiras tras mentiras, tanto de la derecha, tanto de la izquierda, y cuando vemos, yo soy de izquierda, en una universidad de derecha, y me doy cuenta que la izquierda es la más manipuladora que hay, a mí me da vergüenza, me da completamente vergüenza. Y en consecuencia, yo digo, ¿estamos en una sociedad que realmente puede transformarse en una sociedad feliz? Sinceramente, mientras no cambien los artistas, los 120 diputados, los 38 senadores que están ahí llenándose los bolsillos a costa de todos los chilenos, sinceramente yo digo que no. Así de simple. Y el problema es que todos ustedes jóvenes cuando votan, siguen votando por los mismos artistas de siempre. Y sus padres también. Por lo tanto, son ustedes también los mismos perpetuadores de la infelicidad y de la indignidad.
Y eso es lo que a mí me molesta. Por lo tanto, yo no soy un resentido social. Yo vivo del mercado y tengo tarjetas de crédito y soy muy feliz con eso. Y a mi hija la tengo en un colegio privado. Pero desgraciadamente es porque el modelo me exige llevar hacia allá. Nosotros vamos a tener una sociedad civil, una sociedad feliz, cuando realmente vivamos en colectividad y entendamos que el problema que tiene mi vecino es el mío. Esa situación hoy día está muy lejos de producirse. Bien, excelente. Soledad, ¿tú hay alguna pregunta? Muy bien, vamos a brindar un fuerte aplauso a los integrantes que han participado de esta mesa redonda. Y para esta última fase de esta tarde, en esta clausura, vamos a solicitarles a los estudiantes que hagan sus preguntas, que aprovechen a los invitados para hacer sus consultas. Sí,